Así es como China construye ciudades enteras en 30 días, mientras que Estados Unidos tarda 30 años en terminar lo que debería llevar meses. Y esta es la historia del hospital de 10 días que reveló los impactantes métodos tras la increíble velocidad de construcción de China. El secreto comienza con algo que Estados Unidos abandonó hace décadas: el poder de simplemente apropiarse de terrenos sin años de litigio. Cuando China decidió construir, los funcionarios del gobierno llegan con un mensaje simple: tienes 90 días para desalojar y la demolición comienza el día 91, te hayas ido o no. Sin demandas, sin apelaciones, sin estudios de impacto ambiental que se prolonguen durante años. En cuestión de meses, China despeja áreas del tamaño de Manhattan, mientras que los proyectos estadounidenses tardan décadas en obtener el derecho a comenzar las obras. Pero la adquisición de terrenos es solo el comienzo de la ofensiva de construcción de China. Mientras los contratistas estadounidenses debaten las normas sindicales y de seguridad, China moviliza lo que llaman ejércitos de la construcción. Miles de trabajadores operan en turnos coordinados las 24 horas del día. No se trata solo de equipos de construcción, sino de fuerzas de ingeniería equipadas con materiales prefabricados, fabricados simultáneamente en varias fábricas y luego transportados por carreteras exclusivas que otorgan a los vehículos de construcción absoluta prioridad sobre el tráfico regular. El verdadero avance reside en el enfoque modular de China, que Estados Unidos nunca ha adoptado plenamente. En lugar de construir todo desde cero en la obra, como en los proyectos estadounidenses, las fábricas chinas producen en masa secciones completas del edificio, mientras que la preparación del terreno se realiza simultáneamente. Paredes, sistemas eléctricos, plomería e incluso módulos completos de habitaciones llegan a las obras listos para su ensamblaje inmediato. Lo que a los contratistas estadounidenses les toma meses construir pieza por pieza, China lo ensambla en días utilizando componentes prefabricados diseñados con precisión militar. Cuando el coronavirus azotó Wuhan y las autoridades chinas anunciaron que construirían un hospital de 1000 camas en 10 días, el director del proyecto, Fang Xiang, pensó que era una misión imposible. Pero cuando 7,000 trabajadores llegaron a un terreno baldío con más de 800 equipos de construcción, el mundo estaba a punto de presenciar el poder del sistema de construcción chino en acción. No se trataba solo de una construcción rápida. Era una demostración de cómo una sociedad entera puede reorganizarse para lograr lo que parecía imposible, mientras Estados Unidos permanecía atrapado en procesos burocráticos que convertían proyectos sencillos en pruebas que duraban décadas. La magnitud de lo que China intentaba en el hospital Washengsan queda clara al comprender lo que sucedía en Estados Unidos al mismo tiempo. Mientras 7,000 trabajadores chinos se movilizaban para su sprint de 10 días, el proyecto ferroviario de alta velocidad de California, anunciado en 2008, seguía sumido en demandas y sobrecostos tras más de una década de planificación. El proyecto, que se suponía costaría $33,000 millones, se había disparado a más de $100,000 millones, y su finalización se retrasó hasta 2033. Mientras tanto, en Nueva York, la ampliación del metro de la Segunda Avenida, cuya planificación comenzó en la década de 1920, seguía en construcción tras casi un siglo de retrasos, batallas burocráticas y rediseños. Pero esto fue solo el comienzo de la comprensión de lo radicalmente diferente que es el enfoque de China. Cuando Fang Xiang recibió la llamada el 23 de enero de que su equipo de construcción necesitaba construir un hospital completo en 10 días, no dedicó meses a formar comités ni a realizar estudios de viabilidad. En cuestión de horas, ya estaba coordinando con un instituto de diseño de Pekín que había construido el hospital Xiaotan Sansars en 2003. Los diseñadores tardaron exactamente 78 minutos en actualizar sus planos previos del hospital y entregárselos al equipo de diseño in situ. Ese mismo proceso de diseño les llevaría a los arquitectos estadounidenses meses de reuniones, revisiones y aprobaciones. La rapidez con la que se tomaron las decisiones fue solo el primer impacto. Con el inicio de la construcción el 24 de enero, comenzó a ocurrir algo sin precedentes que captaría la atención mundial. La televisión estatal china comenzó a transmitir en directo todo el proceso de construcción las 24 horas del día, permitiendo a millones de espectadores ver el desarrollo del proyecto imposible en tiempo real. Lo que presenciaron fue una operación de construcción sin precedentes en el mundo occidental. Cientos de excavadoras trabajaban en perfecta coordinación, excavando y nivelando el terreno, mientras camiones transportaban materiales prefabricados, fabricados en fábricas de toda China, incluso antes de que se completaran los diseños finales. La logística por sí sola habría abrumado la mayoría de los proyectos de construcción estadounidenses. A las 24 horas de haber comenzado la obra, más de 800 equipos de construcción pesada operaban simultáneamente en la obra. 2 kilómetros de camiones se alineaban en las carreteras que conducían a la zona de construcción, transportando desde módulos de baño prefabricados hasta sistemas eléctricos completos.
El gobierno chino había designado carriles especiales exclusivamente para los materiales de Huangshan, garantizando así que nada retrasara la entrega de componentes críticos. Los proyectos de construcción estadounidenses sufrían retrasos rutinarios cuando un solo camión de reparto se atascaba en el tráfico. China había reorganizado todo su sistema de transporte para apoyar a un solo hospital. Entonces llegó la parte más devastadora para quienes criticaban la calidad de la construcción china. Mientras el mundo observaba la transmisión en vivo, esperando ver recortes en los costos e incumplimiento de las normas de seguridad, presenciaron un nivel de precisión y organización que dejaba en ridículo a la mayoría de las obras de construcción occidentales. Los trabajadores operaban en turnos perfectamente coordinados, algunos durmiendo solo 4 horas al día, pero manteniendo rigurosos protocolos de seguridad. Los equipos de control de calidad trabajaron junto con los equipos de construcción, garantizando que cada componente cumpliera con los estrictos estándares de las instalaciones médicas, incluso bajo la presión de los plazos. Pero lo que sucedió después expondría la diferencia más fundamental entre las filosofías de construcción china y estadounidense. Mientras el hospital Huangshan se construía en Wuhan, los hospitales estadounidenses se enfrentaban a plazos de construcción que parecían casi ridículos en comparación. Un hospital estadounidense promedio tarda de 3 a 6 años en construirse desde la planificación inicial hasta la apertura a los pacientes. Stephen Muska, vicepresidente de McCarthy Construction, especializado en centros de salud, explicó que incluso los hospitales de campaña de emergencia en Estados Unidos suelen requerir al menos un mes de construcción, y eso se refiere a estructuras temporales de una complejidad que no se acerca a la de las que construía China. El contraste se hizo aún más evidente al analizar proyectos estadounidenses específicos que se llevaban a cabo durante el mismo periodo. En San Francisco, el hospital chino llevaba 18 años planificando su nueva torre de pacientes desde 1998 y tardó 18 años desde su concepción hasta su inauguración en 2016. El proyecto, que añadió tan solo 88 camas a unas instalaciones ya existentes, requirió extensas reuniones comunitarias, evaluaciones ambientales, estudios sísmicos y múltiples rediseños. El tiempo total de construcción superó los 4 años, un tiempo considerado relativamente rápido para la construcción de hospitales estadounidenses. Y no se trataba solo de la eficiencia gubernamental frente al proceso democrático. Las diferencias tecnológicas eran asombrosas. Mientras que los equipos de construcción estadounidenses aún utilizaban planos tradicionales y métodos de construcción secuencial, el proyecto Huangshan de China empleó el modelado de información de construcción, BIM, que permitió a 60 diseñadores in situ coordinarse con cientos de diseñadores en línea en tiempo real. Cada componente se cartografió digitalmente y se fabricó según especificaciones precisas antes de llegar a la obra. Lo que parecía un caos para los observadores externos era en realidad una operación coreografiada donde cada trabajador sabía exactamente dónde encajaba su pieza en el rompecabezas. El mundo observaba algo que desafiaba las suposiciones fundamentales sobre lo que era posible en la construcción. Las empresas de telecomunicaciones chinas instalaron una cobertura completa de red 5G en todo el hospital en tan solo 36 horas, incluyendo recursos en la nube, sistemas centrales y capacidades de telemedicina para diagnóstico remoto. Los hospitales estadounidenses suelen dedicar meses simplemente a instalar y probar correctamente la conectividad básica a Internet, pero el silencio entre los expertos en construcción estadounidenses no duró mucho. A medida que el hospital Huangshan se acercaba a su finalización, los profesionales del sector comenzaron a reconocer lo que presenciaban. La coordinación y el personal que se unieron en Wuhan representaron algo que, según los expertos, sería prohibitivamente costoso de replicar para cualquier otro país. Estados Unidos simplemente no tiene la capacidad de movilizar a 7,000 trabajadores para un solo proyecto con tan poca antelación, ni las cadenas de suministro optimizadas para entregar materiales con tanta precisión. Lo ocurrido el 2 de febrero se convertiría en uno de los momentos más documentados de la historia de la construcción. Mientras las autoridades chinas realizaban las inspecciones finales del hospital Huangshan, una vez finalizado, los proyectos de infraestructura estadounidenses seguían lidiando con los mismos retrasos burocráticos que habían paralizado la construcción durante décadas. El hospital que China construyó en 10 días era más grande y técnicamente más sofisticado que muchos centros médicos estadounidenses que habían tardado años en completarse, y no fue solo el hospital en sí lo que impactó a los observadores estadounidenses. El 3 de febrero, mientras los primeros pacientes con coronavirus ingresaban en Huangshan, China comenzó la construcción de un segundo hospital, Leisenshan, que añadiría otras 1.500 camas y se completaría en tan solo 5 días. Mientras Estados Unidos aún procesaba la imposibilidad del primer hospital, China ya demostraba que no se trataba de un milagro aislado, sino de una capacidad sistemática que podía repetirse según la demanda. La verdad era mucho más increíble de lo que la mayoría de los estadounidenses querían admitir.
China no solo había construido un hospital más rápido de lo que nadie creía posible. Habían revelado un sistema de construcción tan avanzado y eficiente que hacía que el desarrollo de infraestructura estadounidense pareciera operado en otro siglo. La pregunta ya no era si China podría construir más rápido que Estados Unidos, sino si Estados Unidos podría alguna vez alcanzar capacidades de construcción que parecían regirse por reglas completamente diferentes. Pero esta historia se vuelve aún más impactante al comprender lo que sucedía con los proyectos de infraestructura estadounidenses durante el mismo periodo en que China revolucionaba la velocidad de la construcción. Mientras el mundo se maravillaba con el milagro hospitalario de 10 días de China, Estados Unidos lidiaba con proyectos que se habían convertido en símbolos de todo lo malo de la gestión de la construcción estadounidense moderna. Tomemos como ejemplo el proyecto ferroviario de alta velocidad de California, que ilustra a la perfección cómo Estados Unidos aborda las grandes infraestructuras. Cuando se propuso el proyecto en la década de 1990, los planificadores imaginaron un elegante tren bala que conectara Los Ángeles con San Francisco en menos de 3 horas. El costo inicial estimado fue de $33.000 millones, con una finalización prevista para 2020. Pero para cuando China construía el Hospital Waukegan en 2020, el proyecto ferroviario de California se había convertido en una advertencia sobre la disfunción de la construcción estadounidense. El costo se había disparado a más de $100.000 millones. La finalización se había pospuesto hasta 2033, y solo un pequeño tramo de vía en el Valle Central se había construido tras más de 2 décadas de planificación. Los retrasos no se debieron a problemas técnicos, sino a un sistema diseñado para impedir que cualquier proyecto se construyera rápidamente. Los estudios de impacto ambiental consumieron años, con abogados que impugnaban cada aspecto del proyecto. La adquisición de propiedades se convirtió en una pesadilla de batallas legales, y algunos propietarios llevaron sus casos a los tribunales durante más de una década. Disputas sindicales, batallas políticas y constantes cambios de diseño convirtieron lo que debería haber sido un sencillo proyecto de ingeniería en un embrollo burocrático que, en comparación, hacía que la eficiencia china pareciera casi sobrenatural. Mientras China movilizaba a 7,000 trabajadores en cuestión de horas, California ni siquiera se ponía de acuerdo sobre la ruta que debía tomar el tren. Se requirieron múltiples evaluaciones ambientales para cada tramo de vía, y algunos estudios tardaron más de lo que China necesitó para construir ciudades enteras. El contraste era tan marcado que resultaba imposible ignorarlo. China construía el futuro, mientras que Estados Unidos se ahogaba en procesos diseñados para impedir cualquier construcción. Pero el ferrocarril no era un ejemplo aislado, sino parte de un patrón que se extendía a todos los grandes proyectos de construcción estadounidenses. El metro de la Segunda Avenida de Nueva York, cuya planificación se inició en la década de 1970, tardó casi 5 décadas en completar su primera fase. El proyecto, que se suponía costaría $4.000 millones, finalmente requirió $17.000 millones para tan solo 8 nuevas estaciones de metro. Durante el tiempo que Nueva York tardó en construir esas 8 estaciones, China construyó más de 40,000 kilómetros de trenes de alta velocidad que conectan todas las ciudades importantes del país. La comparación más devastadora se produjo al analizar la construcción de aeropuertos. El Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing, uno de los aeropuertos más grandes del mundo, se construyó en menos de 5 años, desde su inicio hasta su inauguración. Tan solo la terminal abarca 7,5 millones de pies cuadrados y tiene capacidad para 100 millones de pasajeros al año. Durante el mismo periodo, las mejoras del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, no la construcción de un nuevo aeropuerto, sino la renovación de uno existente, tardaron más de una década y costaron casi lo mismo que las enormes nuevas instalaciones de China. Lo que hizo que estas comparaciones fueran aún más dolorosas para los defensores estadounidenses de la infraestructura fue que China no estaba escatimando recursos ni ignorando las normas de seguridad. Beijing-Daxing se convirtió en un ejemplo de excelencia arquitectónica, ganando premios internacionales por su diseño e ingeniería. Mientras tanto, los proyectos estadounidenses arrojaban resultados deficientes a pesar de tardar muchísimo más y costar muchísimo más. Esta tendencia se extendió a todos los sectores de la construcción. Mientras Estados Unidos debatía el impacto ambiental de la construcción de nuevas viviendas, China construía áreas metropolitanas enteras que albergaban a millones de personas. Mientras ciudades estadounidenses debatían años sobre ciclovías, China construía redes de transporte integrales, metro, autobuses, bicicletas compartidas e infraestructura peatonal, planificados como sistemas coordinados, no proyectos fragmentados. La velocidad no comprometía calidad ni sostenibilidad. Muchas ciudades chinas rápidas alcanzaron estándares ambientales superiores a desarrollos estadounidenses evaluados durante años. Los planificadores chinos integraron energías renovables, transporte público eficiente y construcción ecológica desde el inicio, mientras
Añadía estas características tras costosas batallas regulatorias. La lenta construcción estadounidense se volvió un problema de seguridad nacional, mientras China creaba infraestructura para crecimiento y tecnología. Apenas mantenía carreteras y servicios antiguos. Esto recuerda el 3 de febrero de 2020, cuando Husensan abrió para pacientes con coronavirus, no solo construcción rápida, sino ejemplo de acción coordinada. 7000, trabajadores completaron en 10 días un hospital avanzado, y mientras expertos estadounidenses analizaban el logro, China ya ejecutaba proyectos mayores. Días después se completó Leisensan con 500 camas, y en Wuhan 11 grandes edificios se convirtieron en hospitales totalmente equipados, demostrando eficiencia sistemática imposible de replicar en EU. La clave no era solo requisar edificios, sino coordinar suministro, personal y experiencia técnica para convertir instalaciones masivas en hospitales funcionales en días. Los logros técnicos de China fueron asombrosos, pero las diferencias sistemáticas aún más. Mientras hospitales estadounidenses luchaban por suministros básicos, el sistema centralizado chino redirigió sectores enteros para apoyar la construcción. Las telecomunicaciones instalaron redes 5G en horas, y los fabricantes entregaron respiradores, equipos de imagen y quirúrgicos en plazos imposibles para EU. Husensan no fue un milagro aislado, sino una demostración del poder sistemático chino. Otros países construyeron hospitales de emergencia con meses de retraso y costos mayores, incluso con ventaja de aprender de China. Husensan no era temporal. Contaba con salas de presión negativa, ventilación avanzada, laboratorios completos e infraestructura digital superior a muchos hospitales estadounidenses permanentes. Construido en 10 días, cumplía estándares que EU tardó años en lograr. Para abril de 2020, mientras el mundo enfrentaba falta de capacidad hospitalaria, China no solo controlaba la pandemia, sino que redefinía lo posible. Tras atender a miles de pacientes, los hospitales fueron clausurados discretamente, pero la lección sobre la velocidad y eficiencia sistemática china resonaría durante años. EU había presenciado un futuro de construcción que hacía que sus proyectos de 30 años parecieran reliquias.